Vamos a hacer una liquidación de sueldo como la de Arturo Vidal, con muchos ceritos. De acuerdo a la prensa, el sueldo que él está recibiendo es equivalente a $100.000 mensuales. ¿Cuánto impuesto realmente va a pagar Arturo Vidal? Y eso está calculado acá como 91.500.000 pesos. Ya sería más de un 27,48% de impuesto a la renta, que es tremendo, gigantesco, muy grande. Es muy grande. Eventualmente hay muchísimas pocas personas que tienen esta renta. Absurdo. De hecho, las grandes fortunas, los grandes millonarios ni siquiera se ponen este impuesto. Aquí el impuesto a la renta aumenta considerablemente, aumenta a 57 millones mensuales. Bestialidad. Bestialidad. Y esto si lo multiplicamos por 12, estamos hablando de 690 millones de pesos. ¡Wow! Ya es oficial, Arturo Vidal va a jugar por Colo-Colo y por un millonario sueldo. Ya te adelanté algunas cosas en Instagram, hice una publicación en donde mostré la liquidación de sueldo, pero tiene algunos errores, pero bueno, nada que no se pueda corregir. Lógicamente quise hacer este video para mostrarte eventualmente cómo se realiza una liquidación de sueldo, pero vamos a colocarle un poco más de cariño. Vamos a hacer una liquidación de sueldo abultada, como la de Arturo Vidal, con muchos ceritos, con muchos números, para que vean cómo se comporta y cómo se calcula cada uno de los pasos. Quiero que tengas presente que esta liquidación de sueldo va a ser muy igual a la tuya. La diferencia es que tiene más números solamente, pero la eventualidad del cálculo es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces tú después, eventualmente, si quieres hacer alguna comparación con tu liquidación actual, puedes hacerla también perfectamente, no hay ningún problema. También quiero que tengas presente que existen algunos beneficios tributarios, que también voy a hablarlos, y esto ya lo he conversado en algunos videos anteriores, que son el APB y por otro lado el tema de los créditos hipotecarios, que principalmente son los dos grandes beneficios tributarios que nos permiten rebajar la carga tributaria. Lamentablemente, para rentas tan altas como esta, no hay muchas cosas que hacer. Es muy difícil rebajar y te lo voy a mostrar por qué y cómo se visualiza una persona de este tal alto ingreso con una APB, por ejemplo, cómo impacta en su liquidación de sueldo. Bueno, comenzamos. Mira, primero vamos a ir a la pantalla porque quiero mostrarte eventualmente cómo es una liquidación de sueldo. Esta sería eventualmente una liquidación de sueldo y en este caso la de Arturo Vidal. De hecho ahí están sus datos. Los datos bancarios lógicamente no son los datos de él, pero es para que lo tengas presente. Él empezó a trabajar el 20 de enero. Lo vamos a hacer lo más real posible. Y de acuerdo a la prensa, el sueldo que él está recibiendo es equivalente a $100.000 mensuales. Ahora, en ninguna parte especifica si este sueldo es líquido o es bruto. Vamos a hacer los dos ejemplos, voy a mostrar los dos ejemplos. La verdad que no nos vamos a demorar nada en mostrar eventualmente cómo serían ambas liquidaciones de sueldo para que no quede ninguna duda de cómo se verían. Mira, el dólar actualmente está a 920 pesos. Vamos a colocar acá 92 millones aproximadamente. Vamos a colocarle algunos números así, como que se vea algo como que no maquinado, que se vea real. Ahora, existe otra cosita simpática dentro de las liquidaciones de sueldo, que son las gratificaciones. Nacieron eventualmente para entregar parte de las utilidades de los negocios para que se sientan partícipe de dicha actividad. Lamentablemente, esto no se ha transparentado directamente, no se ha entregado diciéndole a todos los trabajadores, oye, para que tú te sientas partícipe de la empresa, las utilidades de las que tiene la empresa te los voy a entregar a través de las gratificaciones. Pero eventualmente eso no lo han hecho los empleadores. Así que las gratificaciones actualmente pasaron a ser parte de la liquidación del día a día, sin importar si es parte de las utilidades de la empresa. A nadie le interesa, la verdad, a nadie le interesa. Hay que pagarla sí o sí. Las gratificaciones tienen un cálculo muy particular que es difícil de hacer, pero yo encontré una calculadora de gratificaciones, en donde nosotros lo podemos poner acá. Tiene un tope, sí. Tiene un tope y tú puedes poner tu renta. Si por ejemplo nosotros ponemos 2 millones de sueldo base, ahí te va a salir el tope, ya estamos en el tope. Y eventualmente si pongo un sueldo más alto, por ejemplo 10 millones, va a salir el mismo, ¿ya? Entonces, esto me imagino que si tú tienes una renta relativamente alta sobre 2 millones de pesos, vas a encontrar el mismo numerito. Esto tiene relación directa con el sueldo mínimo. Así que eventualmente si el sueldo mínimo sube, las gratificaciones también van a subir. Por eso yo creo que te has dado cuenta de que de repente, ¡ay, me subieron el sueldo! ¡Oh, oh, oh! No, subieron el sueldo mínimo y por eso te están pagando más gratificaciones. Solamente eso, y no te enteraste. Bueno, quizás ni siquiera te enteraste. Lo siguiente vendría siendo la AFP. Quiero mostrarte esta cartola que está acá. Mira, los indicadores provisionales de Previred. ¿Cómo llegamos a ellos? Nos va a servir muchísimo para hacer estos cálculos. Mira, tú te metes a previred.com y acá arribita salen indicadores previsionales. Nosotros nos metemos acá y buscamos
las cotizaciones de AFP. Por acá están, ¿cachai? Esta parte nos dice cuánto está costando la AFP de cada una de las AFP. Y nosotros tenemos que encontrar la AFP que a nosotros nos corresponde. Eventualmente aquí, para modo de ejemplo, vamos a poner Cuprum. Solamente, no por ninguna preferencia en verdad, no hay ninguna preferencia especial una con otra, pero vamos a poner Cuprum. Volvemos acá a la planillita, entonces vamos a cambiar los datos, que sería 11,44 y la cotización vamos a poner AFP Cuprum arriba, por si no se ve, Cuprum. Y ahora mucho ojo, porque resulta que aquí dice sobre 84,3, eso yo me adelanté la verdad, y les quiero explicar cómo se calcula el tema de la AFP. Mira, acá existe este nuevo tope imponible afiliado de la AFP de 84,3 UF. ¿Qué significa esto? Todas las rentas sobre 84,3 UF, o sea, todo lo restante, no va un porcentaje para la AFP. O sea, tú declaras, si tienes sobre ese monto, tú declaras solamente ese monto que va el porcentaje respectivo a la AFP. Lo mismo pasa con la salud. Así que se calcularía, eventualmente, 84,3 en este caso, por 11,44, y eso por el valor de la UF actual. Entonces aquí vamos a colocar la fórmula, va a ser 11,44% por 84,3 por el valor de la UF, que está aproximadamente 36.800. Y ahí nos va a dar el tope. Bueno, en Instagram, cuando yo hice esto, la gente me decía, oye, pero ¿por qué paga tan poca FP este tipo? Claro, porque está ya en el tope, ya no hay más, no se paga más, ¿ya? Es así de simple. Lo mismo pasa con la salud. Nosotros cotizamos de forma obligatoria un 7%. No estamos obligados a cotizar más. Eventualmente cualquier cotización adicional es voluntaria, completamente voluntaria. Y se calcula el 84,3 UF, que sería el tope respectivo del sueldo, por el 7%. Entonces vamos a sacar acá 84,3 por 36.800, que sería el valor de la UF, por 7%. Y ahí tenemos el valor de la salud que estamos obligados a poner. Lo siguiente viene el seguro de cesantía. Ahora, quiero separar un poco el tema del seguro de cesantía porque eventualmente el trabajador se le descuenta una parte. Y acá en la planilla ProviRed, volvemos aquí, quiero mostrarte acá, que aquí dice seguro de cesantía. Acá sale la información clarita. Esta planilla es muy completa. De acá se sacan todos los datos previsionales y esto va cambiando eventualmente de vez en cuando. Entonces, los especialistas en recursos humanos tienen que estar ojo al charqui con esta planillita. Y mira, acá dice, contrato indefinido, una parte lo paga el empleador, un 2,4% de la renta imponible, y un 0,6% lo paga el trabajador. Y en caso de que sea un contrato a plazo fijo, lo paga completamente el empleador, el 3%, totalmente. O sea, no hay un descuento por parte del trabajador. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Como eventualmente Arturo Vidal es un trabajador que no tiene un contrato indefinido porque lo contrataron por un año, no sé si, o 2 temporadas, una cosa así fue, no me acuerdo cuánto, pero es por un plazo fijo, no un contrato indefinido. Entonces, eventualmente nosotros tendríamos que sacar el seguro de cesantía. Y el seguro de cesantía se lo pagaría al empleador. No quiere decir que no exista, ojo. La diferencia es que el empleador se lo paga directamente a través de las cotizaciones, pero no se lo descuenta de la liquidación de sueldo. Y aquí viene la parte más entretenida, la parte que yo creo que todos están esperando, de enterarse cuánto impuesto realmente va a pagar Arturo Vidal. Quiero contarte una cosa, que se calcula en base al sueldo imponible. ¿Y qué es el sueldo imponible? Mucha gente no entiende qué es el sueldo imponible. El sueldo imponible es eventualmente el sueldo base más las gratificaciones menos las cotizaciones. Estamos hablando menos la cotización de la AFP, menos la cotización de salud. Y eso te da un sueldo imponible, remuneración imponible. Y eso está calculado acá como 91.500.000 pesos. O sea, para que tengas presente, la AFP no ha tributado. Cuando todos los dineros que entran a la AFP no son tributables en ese momento. Tributan cuando salen. Eventualmente, cuando uno tiene un ahorro de AFP muy alto, cuando es viejo y empiezas a sacar dinero, suponte unos 2 millones de pesos, ahí te van a descontar el impuesto respectivo. O sea, no es como una cosa así como dinero libre de impuestos. Claro, eventualmente las rentas que son más bajas y que tienen una remuneración a través de la AFP muy bajita, estarían exentas de impuestos en muchos casos. Pero eventualmente no pasa con las rentas altas. Aquí nos faltan dos datos, que es la tasa de descuento y la rebaja. Y para eso hay otra tablita que es la tablita de impuestos internos, nosotros nos metemos acá, impuesto único en segunda categoría, en este caso en el impuesto de febrero 2024. Y nosotros tenemos que buscar acá, y voy a hacer zoom para que lo podamos leer todos. Nosotros tenemos que buscar acá cuál es el tramo respectivo en donde está nuestra renta imponible. Ojo con eso, renta imponible. Nosotros tenemos que buscar, por ejemplo, si nuestra renta imponible está entre 3.200.000 y 4.500.000, nosotros tenemos que aplicarle
un factor de un 0.135. Y a eso tenemos que descontarle eventualmente 288.000. No quiere decir de que todo tu ingreso tenga un descuento de impuesto a la renta equivalente a un 13,5%. No. Es, de hecho, la tasa de impuesto efectiva máxima del tramo de renta, en este caso, es de un 7,09. Máxima, ojo. Porque esto no es lineal. Es un escalón, por si acaso. Lo mismo pasa cuando estamos en el tramo del 23%. En este caso sería una tasa efectiva máxima de un 10%. Después, en el caso del tramo siguiente, que sería el 30%, el máximo efectivo es de un 15%. Y el siguiente sería máximo de un 35%. El máximo efectivo es de un 27,48. Luego, si nos pasamos de las rentas más altas, y en este caso, como en el caso de Arturo Vidal, que está en este caso, efectivamente, ya sería más de un 27,48% de impuesto a la renta, que es tremendo, gigantesco, en verdad, es muy grande, es muy grande. Eventualmente hay muchísimas pocas personas que tienen esta renta. Es absurdo. De hecho, las grandes fortunas, los grandes millonarios ni siquiera se ponen este impuesto. Tratan de obtenerlo de otras formas. ¿Para qué? Para rebajar impuestos, lógicamente. Y más encima, son dueños de las mismas empresas donde están contratados. Entonces, pueden técnicamente manipular esto, no desde el punto de vista de fraudulento, ojo, tienen que entender de que son reglas que respetan ellos y con esas reglas ellos están jugando. Y dadas esas reglas, ellos pueden, de alguna forma, rebajar los impuestos que pagan. Claro, porque si realmente ponemos los ingresos que están acá, los ponemos como renta, no sería negocio. Muchas cosas no serían negocio. Pero bueno, como en el caso de Arturo Vidal está en este tramo que sobre los 19 millones imponibles o más, nosotros le cargamos un factor del 40% y con un descuento de 2 millones y medio más o menos. Entonces vamos para acá a la planilla, nuevamente cambiamos esto, le cambiamos este numerito, le ponemos el 40 para que se vea. Y la rebaja respectiva se la anotamos acá. Voy a borrar los decimales para que no se vea tan feo. Hacer un poquito zoom para que se vea más bonito. Ahora vamos a ingresar el respectivo impuesto con la calculadora. Lo primero que tenemos que hacer es sumar para calcular la renta imponible. Le aplicamos el factor del 40% y le restamos el descuento respectivo. Y ahí está el impuesto total a pagar, que serían 34.300.000. Luego entregamos una asignación por movilización y colación. Y acá vamos a ponerle solamente como algo simbólico, vamos a poner 350 por cada ítem para considerarlo y finalmente nos da en final 57.900.000 pesos líquidos. Ahora, claro, algunos casos dijeron de que este no era efectivamente el sueldo bruto, sino que era el monto líquido a pagar. O sea, él recibía efectivamente 92 millones líquidos, ¿ya? Eventualmente, este impuesto multiplicado por 12 son 412 millones, una bestialidad. Vamos a ponerle los ceritos para que se note el número gigante. 412 millones en impuestos en un año, pero en verdad es bestial, es un impuesto bestial. Tremendo impuesto. Pero bueno, no pasa nada. Es parte del juego esto. Bueno, vamos a poner acá, eventualmente, vamos a determinar cómo nos da el numerito de los 92 millones, efectivamente. Aquí como líquido, para que lo calculemos. Yo creo que poniendo un sueldo de unos 150 millones, ahí está. Oh, que mi matemática mental, que está buena. Claro, con 150 millones brutos, eventualmente nos estaría entregando un sueldo líquido de 92 millones de pesos. Aquí el impuesto a la renta aumenta considerablemente, aumenta a 57 millones mensuales. Bestialidad. Y esto si lo multiplicamos por 12, estamos hablando de 690 millones de pesos. ¡Wow! Con eso podemos hacer hartas cosas como gobierno. Ahora, ¿cómo nosotros rebajamos eventualmente este impuesto con APB? Volvemos a Previred. Aquí Previred va a ser nuestro amo y señor, nos va a entregar todas las instrucciones respectivas. Y acá nosotros encontramos que existe una tablita que dice ahorro provisional voluntario, APB, en donde nos indican el tope mensual de ahorro de APB es de 50 UF. O sea, él podría ahorrar eventualmente 1.800.000 y al año sería este mismo monto por 12. Ahora, ¿qué significa el APB? El APB existen dos modalidades. En este caso, el más efectivo sería el APBB. ¿Por qué el APBB? Lo que hace el APBB, todos los ingresos que entran al APB, o sea, máximo va a ser 1.800.000, eventualmente van a pagar impuestos más adelante, cuando lo saque el dinero, en la vejez. Entonces, hoy día no pagaría dinero eso. Esto podríamos tener eventualmente una rebaja tributaria de ahora,
pero no más adelante, cuando esté viejo, lógicamente no. Claro, cuando esté viejo nosotros tendemos a pensar de que como es futbolista, le deben quedar un par de años para jubilar y eventualmente podría sacar el dinero después del retiro. Así que no es mala idea que piense en dejar el dinero en la APB. O sea, por lo menos esos de 22 millones al año debería dejarlo. Entonces, eventualmente, este dinerito que nosotros ahorramos podríamos rebajarlo del impuesto respectivo todos los meses. Pero en verdad no es tanto. Quiero comentarle acá de que lo que nosotros realmente nos ahorraríamos sería el 40% de esto. Porque, ¿qué es lo que dice la APB? Todos los dineros que tú ahorres en APB, de ese monto, vas a rebajar tu carga tributaria. Entonces, en vez de presentarte con esta carga tributaria, eventualmente 149, y a eso se te calcula el 40%, se te calcularía el 40% de este monto, este respectivo monto, menos este. Entonces, lo que ahorrarías definitivamente por concepto de APB sería ese mismo montito por 0.4. O sea, serían 700.000 pesos mensuales. O sea, dentro de este sueldo, 700.000 pesos mensuales, estamos hablando que al año, por 12, serían 8 millones. La verdad que no significa nada. Quizás, posiblemente, si este sueldo eventualmente fueran 20 millones, quizás, sí, es una parte significativa importante que podemos considerar. Pero en este sueldo, quizás no. Así que eventualmente Arturo Vidal, si realmente quiere mantener su nivel de vida más adelante, lo que eventualmente debería hacer es ahorrar una parte significativa, no solo en APB, sino que en otros instrumentos accionarios, ETF, pueden ser acciones chilenas, pueden ser acciones de Estados Unidos, acciones de dividendos, muchas propiedades a través de una sociedad inmobiliaria. Y finalmente también aprovechar el beneficio de la rebaja tributaria de los créditos hipotecarios. Tienes que entender de que tú puedes adquirir dos propiedades de FL2, donde tú al arrendarlas no vas a pagar impuesto a la renta sobre esos arriendos. Solamente por tener el crédito hipotecario, yo puedo rebajar esos intereses de mi carga tributaria y podría ahorrar una pequeña parte de eso. Pero va a depender mucho del tramo que yo me encuentre. No es para todo el mundo esto. O sea, por ejemplo, si yo estuviera cesante y yo siguiera pagando los dividendos a través de los arriendos, no me devolverían nada. No me devolverían absolutamente nada porque no estoy pagando impuestos. Esto funciona mientras tú estés pagando impuestos. Y de hecho, mucha gente se pregunta, oye, ¿por qué me devuelven plata en abril? Es por esto. La mayoría es por esto. Porque antes era por las boletas de honorario. Pero ahora es exclusivamente, en la mayoría de los casos, no quiero decir que en todos, pero en la mayoría de los casos, es por los créditos hipotecarios, para que lo tengas presente. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video. No puedo terminar este video sin agradecer a todos los miembros de la comunidad que con su colaboración me permiten seguir haciendo contenido de calidad todos los meses. También te quiero invitar a darle like al video, a suscribirte, y con eso me despido, te mando un tremendo abrazo y te deseo muy felices compras. Nos vemos, que estés